derechos a la sindicalización, mejores condiciones laborales, temas de seguridad social y además mucha obra pública. Roosevelt había ganado con casi el 60% de los votos y el Partido Demócrata tenía mayoría muy importante en ambas cámaras del Congreso. Podía aprobar sin ningún problema cualquier ley, inclusive todas las del paquete del New Deal. Sin embargo, parte de esas leyes provocaron problemas constitucionales y acabaron en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde el mandato electoral de Roosevelt era mucho menos influyente. Entre el 35 y el 36, más o menos, el Tribunal Supremo decidió que gran parte de las leyes del New Deal eran inconstitucionales. En uno de los fallos, la Corte dijo que unas condiciones extraordinarias pueden exigir remedios extraordinarios, pero las condiciones extraordinarias no crean ni amplían el poder constitucional. Fíjense las palabras de esa Corte para marcarle la cancha un poco al Ejecutivo. Mientras estas medidas se seguían discutiendo en tribunales, Roosevelt es reelecto con el 61% de los votos, un número nunca visto en Estados Unidos o pocas veces visto. Con la popularidad en máximos históricos, Roosevelt no tenía intención de dejar que el Tribunal Superior de esa nación le permitiera o le frenara los nuevos puntos del programa político que aseguraban su éxito político. Entonces Roosevelt sale a acusar en un programa de radio que él tenía, todas las tardes o varias tardes de la semana tenía un programa de radio y empezó a acusar al tribunal de asumir funciones legislativas que tenía prohibido o que no tenía permitido. Y con ese pretexto, además de la gran carga de trabajo, intentó ampliar la Corte, sumando nuevos miembros, y jubilando a los más ancianos, que justamente eran los conservadores y los más contrarios a toda esta política populista para los Estados Unidos, que era el New Deal. Este plan, que Roosevelt presentó inicialmente como un proyecto de ley de reorganización del Poder Judicial, lo hizo bajando 20 puntos en las encuestas. O sea, terminó bajando muchísimo las encuestas, de 61 pasó a medir 40 puntos en todas las encuestas que se hacían. El Partido Demócrata de Roosevelt había tenido muy amplias mayorías después de esa elección, pero aún así no quisieron tratar el proyecto, dieron muchas idas y vueltas, lo cajoneaban, lo mandaban a comisión de vuelta, hasta que lo terminan devolviendo. Luego, con cambios y acuerdos políticos, el tribunal terminó convalidando el New Deal, pero reformulado. ¿Cuál era la moraleja? ¿Cuál es la moraleja que creo que nos deja todo esto? Que los legisladores norteamericanos en su momento comprendieron a tiempo que si el presidente podía someter la independencia del Poder Judicial, entonces se reduciría el equilibrio de poder en el sistema que los protegía del presidente y además garantizaba la continuidad de las instituciones políticas pluralistas. Es decir, además se dieron cuenta de que si aprobaban lo pretendido, nadie impediría que luego el presidente quisiera gobernar solo con decretos, sin necesidad de leyes, o incluso atacar a los propios legisladores, como se hizo con los jueces, en lo personal, o a lo mejor cerrar el Congreso por la fuerza pública, como alguna vez hizo Fujimori o Chávez en sus países en los años 90. Ahora, fíjense que en Argentina, desde el 1853, copiamos el sistema de la Corte estadounidense, muy parecido. Desde 1887, la Corte comenzó a fallar sobre la constitucionalidad o no de las leyes. Es decir, muy parecido a lo que se dio en Estados Unidos. En aquel momento, la Argentina era uno de los países más prósperos del mundo. En el 46, Perón es elegido democráticamente presidente y sus diputados propusieron la destitución de 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema apenas asumieron. La excusa o el problema político era que esa Corte estaba poniendo palos en la rueda a la nueva maquinaria populista. Los cargos presentados contra el tribunal eran, por ejemplo, haber aceptado la legalidad de los 2 regímenes militares anteriores, que es bastante irónico, ya que todos sabemos que Perón había tenido un papel protagonista en uno de esos golpes y fue la plataforma para ser presidente. Otro cargo que tenían en aquel momento los diputados era haber invalidado legislación laboral y sindical parecido a lo que hizo la Corte norteamericana en el New Deal, es decir, hablaba de la inconstitucionalidad de esas normas. En pocos meses la Cámara de Diputados destituyó a 3 de los 4 jueces, el cuarto ya había renunciado. El Senado aprobó la moción, Perón nombró entonces 4 jueces nuevos y fin de la historia. ¿Cuál es la moraleja para nuestra historia argentina? El debilitamiento del Tribunal Supremo Argentina, sin dudas, tuvo un efecto de liberar a Perón de límites políticos. Sus jueces recién nombrados, por ejemplo, consideraron constitucional la condena a Ricardo Balbín, el principal líder de la oposición radical, por faltarle respeto a Perón, o sea, por una condena por falta de respeto al presidente. Esto prueba que Perón, si quería, podía gobernar como un verdadero dictador. Como Perón consiguió formar un tribunal afín a sus ideas, ha pasado a ser una costumbre de cada nuevo gobierno nombrar su propio, o tratar de meter o tener mucha injerencia
en tener jueces afines en el máximo órgano o en los tribunales. Solo para citar un ejemplo, conocemos lo que intentó hacer Menem con los jueces que había nombrado Alfonsín, de la democracia esta parte, y por ejemplo, eso que es conocido como una historia que hay que ver si es verdad, que le ofrecieron al juez Fait, una embajada, y Fait le respondió a Menem rechazando esa propuesta con un ejemplar de su libro La Ley y la Ética, con una tarjeta que decía, cuidado, yo escribí esto, ¿verdad? Todo un símbolo. Bueno, acto seguido, Menem consiguió ampliar la Corte a 9 miembros, se armó lo que era la mayoría automática, y después sabemos que Menem reformó la Constitución y no pudo hacerlo por una segunda vez, buscando la reelección, y no pudo hacerlo por una segunda vez, no tanto por las instituciones argentinas, judiciales o políticas, sino por que su propio partido justicialista se rebelaron contra su dominación personal. Después el kirchnerismo persiguió fuertemente a la corte menemista con métodos y resultados parecidos. Los legisladores argentinos del 46 de la fecha, muchos de ellos siempre estuvieron encantados de socavar el Poder Judicial, aunque anticiparon que digamos, podían tener algún problema como también un poder del Estado. Una razón es que con instituciones débiles como las nuestras hay mucho que ganar con derrocar a la Corte Suprema y los beneficios potenciales compensan siempre los riesgos. Y juntamente por estos días estamos viendo una situación similar nuevamente en la Argentina, enmarcada en un proyecto general de reforma judicial, que es justamente el tema por el que invitamos a Germán Garabano a disertar. Así que sin más preámbulos, lo dejo con el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano. Hola Germán, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición. Toda esta audiencia es tuya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Gracias a todos, a la posibilidad de estar con ustedes y que estemos un rato juntos a través de esta plataforma. Espero que me escuchen bien. Y sí, bueno, un poco la idea es hablar un rato sobre la reforma judicial y luego que ustedes puedan formular preguntas y que vayan haciendo preguntas a medida de la exposición. Me parece interesante lo que señalaba Oscar respecto de las comparaciones con Estados Unidos, porque como ustedes saben, nuestra Constitución es muy parecida a la Constitución norteamericana, especialmente en los capítulos que tienen que ver con el sistema de justicia, y ahí se da el primer problema del sistema judicial argentino, y sin abrir juicios de valor, que es que un esquema constitucional similar al norteamericano, que además venía ya con incorporación de algunos fallos que había habido en Estados Unidos sobre el rol de la Corte y del Poder Judicial como el último intérprete de la Constitución, la posibilidad de declarar inconstitucionales determinadas leyes y demás, esa estructura de la Corte que comienza a funcionar en Argentina recién en 1863, o sea, bien entrada nuestra historia, se engarza o pasa a formar parte como cabeza de un poder judicial que era el poder judicial de la colonia, era el poder judicial que habíamos heredado del virreinato del Río de la Plata, y esa tensión, de algún modo, entre dos modelos muy diferentes, es una de las causas de los defectos estructurales que ha tenido nuestro sistema de justicia a lo largo de los últimos 150 años. Esa tensión es la que marca que por momentos, por inclinaciones culturales, nuestras reformas del sistema de justicia vayan hacia el modelo europeo e incorporemos a nivel federal organizaciones o tribunales como la Cámara de Casación o el Consejo de la Magistratura, pero por otro lado también nuestra Corte Federal siga en sus líneas jurisprudenciales la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos en términos de derechos individuales, de garantías constitucionales, que se avance hacia el sistema acusatorio en materia penal o avanzar en la implementación del juicio por jurados y bueno, y el modelo particular que tienen ustedes en Córdoba, que de nuevo son instituciones más cercanas al modelo, llamémosle, sajón y constitucional versus otras reformas y otras instituciones son más próximas a lo que se conoce como modelo continental y tienen que ver más con la raíz europea. Y esto es muy importante a propósito de esta discusión que tenemos hoy, sobre todo en lo que hace a la Corte Suprema,
Porque más allá de esas cuestiones operativas o de gestión judicial, que son en las que yo me he especializado, hay un modelo de concepción del poder que es muy importante, porque sobre el modelo constitucional, lo que uno tiene es un poder del Estado, la Corte como cabeza de un poder del Estado. En el modelo continental europeo, esto no está tan claro. La justicia siempre fue parte, en los países monárquicos, como en España, eran las cortes del rey. Aún en Inglaterra son las Crown Courts, que son las cortes de la corona, y donde, en definitiva, incluso en España, y con una discusión constitucional muy interesante, y algunos autores argentinos que lo critican mucho, se habla del servicio de justicia. Y la justicia es un servicio público. Recién con la reforma constitucional del 76, en España se introduce la figura del Poder Judicial, pero un Poder Judicial que, para empezar, su cabeza la tiene dividida en dos tribunales, con lo cual no termina de ser un poder del Estado, tiene el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y los dos son los máximos órganos de la justicia española. Toda la estructura por debajo de los jueces en el sistema español y en la mayoría de los sistemas europeos depende de los ministerios de justicia y no del propio Poder Judicial. Por ejemplo, el cargo de secretario de juzgado, los empleados de los juzgados, las computadoras, los software, los edificios, no son del Poder Judicial, sino que los administra y gestiona el Ministerio de Justicia, porque, de nuevo, no está tan claro ese rol del Poder Judicial como un contrapoder, como uno de los tres poderes del Estado, lo cual marca claramente estas diferencias. En este contexto es que nosotros, y sabiendo de las dificultades que tiene el sistema de justicia, y en esto es importante puntualizar que más allá de las dificultades estructurales del sistema judicial argentino asociadas a la lentitud y a estas interrupciones constitucionales que señalaba Oscar, el sistema judicial argentino tiene este problema de gestión y de tiempos, pero especialmente a partir de la reforma de Menem del año 92 y reforma constitucional del 94, es que la imagen del Poder Judicial argentino, que hasta ese momento tenía una buena imagen, un nivel de confianza en la población similar al de países como Costa Rica, Uruguay, que son países donde la justicia está bien visto, con niveles de confianza superiores al 50%, la imagen del Poder Judicial de Argentina empieza a caer fuertemente. Digamos, el hito de mayor confianza pública en la justicia es el momento del juicio a las juntas, en el gobierno de Alfonsín, y a partir de la mayoría automática de la Corte ampliada a 9 miembros y de la duplicación de los jueces federales, y un tercer error que también pasa desapercibido, pero que avanza Menem, que es cuando hace la reforma del sistema penal no toma el modelo cordobés, un modelo más acusatorio, sino que opta por el Código Levene, que era un código antiguo, de nuevo asociado al modelo español. Con esos tres elementos es que la imagen de la justicia argentina entra en un deterioro cada vez más grande, en un mayor nivel de politización, y hay un círculo vicioso ahí que lleva a que la justicia esté en la situación que está hoy con muy mala imagen. Lo cual nos impone la necesidad de cambiar el sistema de justicia o hacer ajustes en el sistema de justicia. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo y por qué. Esta reforma judicial, que ahora vamos a entrar en detalle, que plantea el gobierno, es muy similar a la reforma que hizo Menem en los 90. De hecho, hasta los actores son prácticamente los mismos. ¿Y por qué va a tener un resultado distinto del que tuvo en los 90? En los 90 Menem logra una justicia cooptada, una corte afín que hace lo que él quiere, una justicia federal que le garantiza impunidad y un código procesal penal que también garantiza impunidad porque es totalmente inefectivo. Es decir, no tiene resultados en términos de la investigación. Ese código a nivel federal es el que llevó a que hoy los casos de corrupción tarden en promedio más de 10 años de tramitación y con niveles de elevación a juicio realmente bajísimos.
Y lamentablemente eso es lo que plantea hoy el gobierno y lo plantea además de un modo muy inadecuado. Y en esto quiero referirme un momento al intento de reforma que nosotros hicimos, que se llamó Justicia 2020, que tiene significativas diferencias con este proyecto de reforma judicial y que más allá del contenido tienen que ver con cómo llevar adelante una reforma judicial. El programa Justicia 2020 era un programa de gobierno abierto, de hecho fue reconocido por la OCDE, que es la Organización de los Países Más Desarrollados del Mundo, como la mejor experiencia en materia de justicia en gobierno abierto del mundo, donde se habían postulado más de 100 experiencias a nivel global. Justicia 2020 permitió que más de 60.000 personas a través de 20 grupos de trabajo pudieran hacer aportes, pudieran opinar sobre las reformas planteadas, pudieran plantear temas de reforma e intervenir en toda la discusión que se daba durante la discusión dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Ministerio de Justicia. Justicia 2020 tenía un enfoque integral, holístico, que iba desde la situación carcelaria hasta los derechos humanos, pasando por la gestión judicial, los procesos civiles, la oralidad, el juicio por jurados, la mejora de los registros, algo en lo que trabajó Oscar desde el registro de propiedad automotor muy fuertemente. Era realmente un abordaje integral que logró además aprobar más de 20 leyes. La ley de víctimas, que permitió que las víctimas tuvieran un lugar en el proceso penal, la ley de juicios inmediatos o ley de flagrancia, que permitió que la justicia federal pudiera realmente hacer juicios rápidos, la ley de juicios unipersonales, que permitió, como hay en varias jurisdicciones, incluido en Córdoba, que para casos menores no intervenga el tribunal de tres, sino que puedan ser resueltos por un solo juez, logrando que los plazos para fijar audiencias en los tribunales orales federales se redujeran en más de un 60%, logró un mecanismo de acceso a justicia en todo el país a través de los CAJ, que permitieron que más de 360.000 personas por año acudieran a estos centros de acceso a justicia y pudieran tener un conocimiento de sus derechos. Logró por primera vez, desde la sanción del Código Penal, que se envíe un nuevo Código Penal al Congreso, que todavía está ahí, una ley de responsabilidad penal juvenil, un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Logró aprobar las reformas del Código Procesal Penal Federal, que empezó a funcionar con mucho éxito en Salta y Jujuy. Entonces, se lograron un montón de cosas y todo esto se logró porque se acordó con la oposición. Nosotros teníamos minoría en ambas cámaras y necesitábamos acordar todos los proyectos de ley. Entonces se invitó a la oposición a participar de todas estas iniciativas y se logró que ellos acompañen todas estas reformas que se desarrollaron. Esta reforma que plantea el gobierno no se discutió con la oposición, no se discutió con las organizaciones profesionales y no se buscó ningún consenso. Hoy la reforma que plantea el gobierno, y ahora sí entro en detalle, la podemos dividir en 3 niveles. Un primer nivel está asociado a lo que se llama la Comisión Veraldi, que es este consejo asesor del presidente. Esta Comisión Veraldi, que viene teñida por estar integrada por casualmente el abogado de la expresidenta y el abogado de Cristóbal López y Fabián de Sousa, tiene una agenda que le fijó el presidente que tiene que ver con la Corte Suprema y su posible ampliación y reforma, tiene que ver con la ley de Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa y su reforma, tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura y tiene que ver con el juicio por jurados. Esta es la agenda que le fijó el presidente de esta comisión y que claramente manda un mensaje a todos los actores del sistema de justicia. Recordemos la última reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Kirchner, fue declarada inconstitucional por la Corte. Se vuelve a insistir con este tema. La ley de Ministerio Público, nosotros elevamos un proyecto en su momento con amplio consenso que finalmente no fue tratado, pero que se podría haber tratado.
el juicio por jurados, hay proyectos presentados, además por diputados de Juntos por el Cambio, por la diputada Burgos de la UCR, y tampoco no fue tratada. Y claramente nosotros durante todos los años de gestión rechazamos la ampliación de la Corte. Mucho más hoy rechazamos la posible división en salas de la Corte, que era una de las cosas que se evaluaba, porque de nuevo eso nos lleva a este modelo que yo señalaba europeo y que claramente atenta contra el rol de la justicia como un poder del Estado que ponga límites a los otros dos poderes. Entonces tenemos estas áreas que generan muchas dudas en esta comisión Veraldi, trabajadas por este grupo de expertos convocado, que veremos en los próximos días cómo evoluciona, qué documentos generan y qué posiciones fijan, pero que realmente genera mucha desconfianza, tanto por algunos de sus integrantes como por estas temáticas elegidas. Una segunda parte de la reforma procesal, que es la ley que acaba de tener dictamen en comisión en el Senado, aunque todavía a esta hora fue votado ayer en comisión, a esta hora no se conoce qué texto fue votado en la comisión respectiva del Senado, y habiendo omitido el pase a otras comisiones como la de presupuesto, pese a ser un proyecto que realmente genera una erogación de recursos adicionales al presupuesto del Poder Judicial muy significativa. Y una tercera parte, la que me quiero referir ahora, antes de profundizar la reforma propiamente dicha, que es el contexto. Y por contexto me refiero a una serie de ataques que mientras nosotros discutimos la reforma judicial y la comisión Veraldi, produce el oficialismo respecto de la independencia judicial, claramente en búsqueda de afectar la independencia judicial, tener dominio sobre el sistema de justicia, generar de nuevo altos niveles de impunidad y, de ser posible, atacar a la oposición de turno. Y estos ataques son, por un lado, el avance sobre el procurador general interino, el doctor Casal, que es un jurista muy reconocido, que lleva decenas de años trabajando en la procuración y antes trabajó en la justicia, que quedó por mandato legal ante la salida de Gils Carbó, incluso designado por ella a cargo de la Procuración General de la Nación, a quien de repente se le inicia un pedido de juicio político, sin fundamentos, con organizaciones de la sociedad civil que nadie conoce y que nada tienen que ver con el mundo jurídico, que presentan denuncias muy parecidas, que parecen copiadas para que se le haga un juicio político al procurador, y de pronto una fiscal comercial, que es casualmente la misma que trata de perseguir en materia comercial a la familia del expresidente Macri, que se agravia porque el Consejo de Fiscales, que es un organismo dentro del Ministerio Público integrado por 5 fiscales generales, le abrió un sumario a ella por maltrato a sus empleados. Esas son hoy las dos patas del ataque al procurador Casal, como una forma de forzarlo a renunciar. Adicionalmente, con eso se decide dejar sin efecto la designación de un miembro del jury de enjuiciamiento, que es el organismo que remueve a los fiscales y a los defensores, es otro jury, dejar sin efecto estas dos designaciones para designar gente afín por parte del Senado, y esto claramente tiene como objetivo amedrentar a los fiscales y a los defensores públicos, mandar un mensaje, y claramente se apunta al fiscal Stornelli y al defensor oficial Coleman porque intervinieron en la causa de los cuadernos. Nada más que por eso se los apunta y se trata de forzar una mayoría en estos organismos, introduciendo nuevos miembros y dejando de lado los que ya estaban cumpliendo funciones y que no había ninguna razón para sacarlas. Junto con este avance sobre el Ministerio Público, que se suma al de la comisión que mencionaba Veraldi, que está analizando la ley, se decide avanzar con dejar sin efecto el traslado de 10 jueces que fueron oportunamente designados sin ningún obstáculo ni legal ni constitucional a través de un decreto del presidente, y que ahora se los pretende volver a sus lugares y sacarlos de donde están. 3 de ellos tienen casos relevantes, casualmente de corrupción, 2 integran la Cámara Federal y uno de ellos integra un tribunal oral federal.
estas personas tienen un decreto del Poder Ejecutivo designándolas en esos lugares, ya tenían acuerdo del Senado previamente y específicamente en aquel momento yo como ministro le pregunté a la Corte por nota si era necesario el acuerdo del Senado a raíz de una acordada que la Corte había dictado, la acordada 4, y la Corte en la acordada 7 me respondió que no era necesario el acuerdo del Senado. Sin embargo, ahora una mayoría escasa de 7 miembros, con el apoyo de la diputada Camaño, en el Consejo de la Magistratura considera que sí sería necesario el acuerdo del Senado y sin dejar, y acá hay administrativistas mucho mejores que yo, sin dejar sin efecto, sin nulificar el decreto que designa a estos jueces en esos lugares, se pide un nuevo acuerdo en el Senado, lo cual es ridículo, es como poner el carro delante de los caballos. Si ellos consideraban que eso está mal, se debería haber hecho una acción judicial nulificando el decreto de designación. En vez de eso, como me decía un periodista muy reconocido que hablaba ayer, se envían estos pliegos de nuevo a alguien que ya tiene decretos de designación al Senado, que hoy funciona como un país aparte, como una especie de dictadura en donde no funciona ninguna ley. El Senado, que es el mismo que estaba dejando sin efecto estas designaciones de representantes en estos jurados, el Senado, que a través de la Comisión Bicameral pide que la Cámara de Diputados inicie el juicio político contra Casal. Ahora el Senado va a analizar estos pliegos. Una jueza, ante el pedido de los jueces, dice, no, el Senado no puede avanzar con esto hasta que no se resuelva esta cuestión del decreto de designación, y el Senado hace caso omiso a la orden de la jueza y decide avanzar igual y fija una audiencia para los pliegos de estos jueces, que además es toda una gran mise en scène, una gran montaje, porque ellos ya saben a quiénes le van a dar acuerdo y a quiénes no, para el 4 de septiembre, como si estos jueces no tuvieran ya un acuerdo de ese mismo Senado, otorgado legalmente. Entonces ahí tenemos un segundo avance muy fuerte contra el sistema judicial. Y en paralelo con esta situación, se avanzan denuncias y en causas contra el anterior gobierno, como mencionaba recién la causa del correo contra la familia Macri, o las causas de espionaje en claras avanzadas políticas, o el invento de la causa de una mesa judicial. Es decir, se construye un relato para tratar de atacar, y todo esto pasa de algún modo bastante desapercibido debajo de la discusión sobre la reforma judicial. Así que me parece que tenemos un contexto realmente complejo, donde de algún modo es este proyecto de ley el que acapara las discusiones, y mientras tanto el kirchnerismo logra ir penetrando y atacando a algunos actores claves del sistema de justicia para tratar de mejorar, digamos, su situación procesal, diría un abogado. La reforma judicial propiamente dicha es un proyecto que, más allá de estos defectos de concepción, de la ausencia de diálogo, de la ausencia de consulta, es un proyecto que se emparenta con el de Menem, porque básicamente amplía juzgados en la capital federal, juzgados federales, vuelve a duplicar el número de juzgados federales y además elige un mecanismo para designar a estos jueces federales con dos trampas. Una primera trampa, que es que va a permitir nombrar jueces interinos sin usar la ley de jueces subrogantes o interinos que está vigente, sino que plantea excepciones para que estos jueces interinos puedan ser elegidos de un universo que de algún modo va a elegir el oficialismo a través de una cámara de casación. Un tema muy complejo, pero obviamente haciendo trampa para designar jueces amigos en estos 23 juzgados que se crean y tenerlos interinamente al menos durante un año, probablemente por más tiempo. Y después también genera un mecanismo de concursos rápido para tratar de nombrar rápidamente a jueces en esos lugares de forma definitiva, y también nombrar jueces en los juzgados federales que se crean en el interior del país. En eso se basan en un proyecto que nosotros habíamos hecho de evaluación de la carga de trabajo de todos los tribunales del país, secretaría por secretaría,
pero que tenía en mente dos cuestiones. Por un lado, la puesta en marcha del sistema acusatorio, que como dije empezó en Salta y Jujuy con muy buenos resultados, pero necesita desdoblar los tribunales para que haya tribunales especializados en materia penal y tribunales especializados en materia no penal, porque a la vez de esto, el plan de Justicia 2020 lo que preveía era la aprobación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial a nivel federal. Entonces uno podía litigar en los juzgados civiles y comerciales federales y contenciosos administrativos con este nuevo código que está en el Congreso, casualmente en el Senado, y avanzar con el sistema acusatorio en materia penal también en estas condiciones. Ahora, el gobierno avanza en la creación de todos estos juzgados sin definir cómo va a seguir implementando el sistema acusatorio. A esta altura ya debería estar funcionando en la Cámara Federal de Mendoza, en la Cámara Federal de Rosario, en la Cámara Federal de Posadas, con lugares en los cuales ya se había empezado a trabajar en la gestión nuestra y que fue dejado o suspendida esta implementación, y nada hizo sobre el Código Procesal Civil y Comercial Federal que prevé la oralidad, que es la reforma que hizo Córdoba y que nosotros de Justicia 2020 ayudamos a poner en marcha, que es la oralidad en los juzgados civiles. Entonces, claramente estamos frente a un proyecto que busca cooptar la justicia, que busca generar impunidad, pero no busca solucionar los problemas de la gente. Es decir, en el mismo momento que ellos plantean esto, y por citar el caso de Córdoba, Justicia 2020, en la época nuestra, el Ministerio de Justicia había colaborado con el fortalecimiento de los jueces de paz en Córdoba, con la reformulación y rediseño de todas las unidades judiciales que hay en la provincia de Córdoba, con fondos del Ministerio de Justicia de la Nación. Avanzamos con los primeros dispositivos de violencia de género que se instaló ahí en el Centro de la Mujer, que ustedes tienen en la ciudad capital y que yo estuve visitándolo y trabajando con ellos. Sistemas de tobilleras electrónicas para arresto domiciliario, sistemas de video, grabación de audiencias orales para mejorar el sistema de justicia penal de la provincia. Es decir, todas esas reformas son reformas que apuntan a mejorar la capacidad del sistema de justicia penal y solucionarle la vida a la gente. Esta reforma claramente apunta a generar impunidad y, peor que eso, a generar una justicia cooptada, una justicia que responda básicamente al kirchnerismo. Tanto la justicia federal como eventualmente si avanzan con la reforma de la Corte, una Corte que responda al gobierno, y además poner en crisis a estos jueces independientes que se animaron a avanzar en casos de corrupción, poner en crisis al procurador general, que es una persona noble, honesta, que está cumpliendo esta función interinamente y que, como él dice, el día que se pongan de acuerdo con un candidato a procurador, yo seguiré en mi función. No es aspiracional de él estar en este rol de cabeza que debiera ser un acuerdo político, cosa que claramente, sobre todo el kirchnerismo, desprecia. Y de nuevo, como Argentina, perdemos una oportunidad de poder haber seguido un camino que nosotros iniciamos de una reforma integral, holística, que ponía a la gente en el centro del problema del sistema de justicia, que mejoraba la gestión, que acortaba los plazos, que mejoraba en términos de transparencia, oralidad, de derecho a las víctimas, de asistencia jurídica gratuita, de procesos orales. Todo eso se deja de lado para poder hacer esto que, como decía, tiene claramente finalidades no claras, tiene finalidades que parecen destinadas a generar impunidad, a cooptar la justicia y eventualmente a usar la justicia como una herramienta de ataque. Mecanismos como este, los jueces interinos, y se emparentan con lo que decía Oscar también, los antecedentes que hay en el mundo son los de Perú con Fujimori, los de Chávez en Venezuela, los propios de Cristina Kirchner cuando fue gobierno allá, sobre todo en los últimos años, 2013, 2015, donde prácticamente todos los jueces nuevos eran interinos para que pudieran ser manipulados. Esto generó incluso, en los casos, por ejemplo, de Venezuela, varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la figura de los jueces interinos.
Así que bueno, esto es una apretadísima síntesis, espero no haber sido muy aburrido y quedo a disposición de las preguntas que ustedes quieran plantear. Muchas gracias, Germán, impecable, la verdad que muy claro. De paso te cuento y agradecemos la presencia de la senadora Laura Rodríguez Machado, que bueno, está dando un poco batalla con este tema en el Senado, y se ha sumado gente de Mendoza, de provincia de Buenos Aires, de varios otros lados, se ve que por el interés que genera el tema, así que agradecemos a ellos. La primera pregunta, algunas me llegaron por chat privado y otras están llegando por el chat general, la hace Sergio de las Higueras, que dice, el sistema acusatorio que usted usa como ejemplo de Córdoba, que fue empujado hace más de 20 años por Caferata Nores, y que hoy sigue rigiendo prácticamente igual, ¿sigue siendo lo más moderno a nivel mundial para prestar el servicio de justicia penal? A ver, sí, como sistema global, yo ya en varios reportes que me ha tocado hacer en algún momento, que era asesor del Tribunal Superior de Justicia, que lo fui hace muchísimos años, allá creo que por el año 99, y luego lo volví a hacer cuando dejé de ser fiscal general en el año 2014, 2015. Claramente el sistema procesal penal cordobés, desde mi punto de vista, necesita algunos ajustes y reformas. Tiene un problema con las cámaras de acusación y las demoras que se registran, tiene un problema de organización de las propias cámaras, de los juzgados y de las fiscalías, que requieren una reforma integral en términos de gestión. Se ha avanzado en el caso antidrogas ya con el ejemplo de las oficinas comunes y las oficinas de audiencia, pero es un proceso que hay que seguir profundizando y modernizando. Como sistema acusatorio donde el fiscal investiga, el juez actúa como juez de garantías, sí es el sistema que rige en la mayoría de los países de la región. Pensemos que Córdoba fue pionera en la región, en toda América Latina, con el sistema acusatorio, que luego se extendió y prácticamente no quedan países en Latinoamérica en los que no funciona el sistema acusatorio o adversarial, y bueno, en muchas provincias también de Argentina. Uno de los últimos países que quedaba era a nivel federal Argentina, que no avanzó en esto. El sistema cordobés necesita ajustes, muchos, sobre todo necesita muchas reformas internas, que le he discutido varias veces con los integrantes del superior, del prestigioso Tribunal Superior de Justicia que ustedes tienen, con los anteriores fiscales generales. No es fácil hacer las reformas de gestión y de organización de los tribunales, es romper con decenas de años de cultura organizacional, y a lo mejor no, una ley obviamente ayudaría, pero muchas veces no se necesita tanto leyes, sino una reformulación de cómo se llevan adelante los trabajos y cómo se organizan esas oficinas, sobre todo nuevo las cámaras de acusación, las fiscalías, los juzgados de garantías, tienen que ayornar su estructura. Eso es lo que ha ocasionado que haya algunos niveles de demora, sobre todo en los casos donde no hay personas detenidas, de los casos que son elevados a juicio. También, es decir, Córdoba tiene, corríjame, puedo estar desactualizado, pero también sigue teniendo problemas para implementar lo que son salidas alternativas al proceso penal y mecanismos de acuerdo, que ya el Código Penal Nacional los ha incorporado y que deben ser reglamentados a nivel procesal, y que el Código Procesal Penal Federal los reglamenta. Así que si uno logra mejorar eso de los niveles de salida, avanza también con juicios rápidos, aún durante la etapa de la investigación penal preparatoria, si uno modifica las oficinas, agiliza las audiencias, son algunas de las cosas que yo reformaría, digamos, de la justicia penal en Córdoba, pero que sé que está en la mente de varios de los jueces del Tribunal Superior y que se han hecho avances concretos en los últimos años. Muchas gracias. Pregunta el doctor Cuatrocho, ¿dónde quedan los juicios por jurados que están en la Constitución desde 1853? Bueno, el Código Procesal Penal Federal prevé una ley especial de juicio por jurados. Nuestra idea en Justicia 2020, y así estaba explicitado, era primero implementar el acusatorio a nivel federal, y una vez que se avanzaba con la implementación del acusatorio,
ir incorporando el juicio por jurados. Por eso la diputada Burgos presentó coordinadamente con nosotros en el Ministerio de Justicia el proyecto de juicio por jurados para que se incorpore como la segunda etapa de la implementación del Código Procesal Penal Federal. Eso a nivel federal. Después a nivel provincial hay varias provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, que están desarrollando juicio por jurados cada vez con más éxito. Yo creo que es algo en lo que hay que avanzar fuertemente. Lo que hay que ver o lo que genera dificultades, que en el caso de Córdoba ustedes tienen su figura específica del escabinado, y que es razonable porque una de las mayores dificultades del sistema judicial argentino tiene que ver con la logística y la gestión. Y un jurado de 12 miembros, que además en los modelos más ortodoxos requiere unanimidad para la condena, presenta problemas de logística, problemas de gestión y eventualmente problemas de respuesta. Yo soy partidario de un esquema de, a lo mejor, de jurados más chicos, salvo para casos muy, muy graves, y de mayoría, sino de unanimidad. Pero bueno, eso tiene que ver con la discusión y la implementación de juicio por jurados y la discusión en concreto, pero sí claramente hay que avanzar teniendo en cuenta estas restricciones de costos y de logística y de gestión que tienen los jurados, que son tres debilidades de nuestro sistema de justicia en todo el país. Tenemos problemas de falta de inversión, tenemos problemas de gestión, no somos en la justicia buenos gestionando, y tenemos problemas de logística, tener a 12 personas o a 6, si fuera un jurado más chico, convocarlas, seleccionarlas, los periodos de impugnación de los jurados requieren una capacidad de oficinas de gestión que en general hoy en Argentina no hay. Muchas gracias. Lucrecia Bustos de La Bulalle pregunta, ¿estima que la estructura edilicia existente soporta la adición de la cantidad de juzgados que se pretende crear a nivel federal? La estructura es precaria prácticamente en gran parte del país, pero también es muy disímil. Hay distintas situaciones en cada una de las jurisdicciones. Nosotros en Córdoba y Jujuy, como Ministerio de Justicia, hicimos una inversión razonable, no enorme, hicimos una inversión razonable para la implementación del acusatorio, y claramente los juzgados y las fiscalías en Salta y Jujuy quedaron en condiciones de incorporar este desdoblamiento que prevé el proyecto. Lo mismo sucede en otras jurisdicciones donde hay edificios nuevos, y hay otras jurisdicciones, por ejemplo las de Santa Fe Capital, que yo estuve viéndolo por el tema del sistema acusatorio, que claramente son muy precarias. Ahí hay una decisión estructural que son los fondos que tiene la Corte en su fondo anticíclico de más de 30.000 millones de pesos, que deberían claramente dedicarse al menos una parte de ellos a infraestructura judicial. A nivel federal, la justicia tiene un problema severo de infraestructura, y eso solo puede ser solucionado con un plan de varios años. De nuevo, lamentablemente el Poder Judicial, especialmente a nivel federal, pero sucede en general en todo el país, tiene serias dificultades también de gestión administrativa en términos de mejorar la infraestructura judicial. Pero bueno, claramente se requiere una inversión, y la inversión debería estar dada de la mano de la implementación de los nuevos códigos del Procesal Penal Federal y del Procesal Civil y Comercial Federal, pero no aisladamente con la creación de tribunales en el aire, que es lo que pretende este proyecto. Eso es tirar plata a la basura. Gracias. Carlos Martínez Larrea pregunta, ¿usted cree que los jueces podrían tener el rango como los embajadores o los militares e ir rotando los destinos cada determinados años mediante un método de sorteo público, de manera que no permanecieran décadas en un mismo juzgado o tribunal para conseguir un mejor y más ágil desempeño de cada uno que le toque? A ver, siempre el tema de la justicia y estas dificultades de cuando un juez de algún modo se apropia de su juzgado, está asociada a la justicia vieja, es decir, al modelo imperante que tenemos hoy. Yo creo que con un sistema adversarial o acusatorio en materia penal y un sistema de juicio por audiencias en materia civil y comercial, ese problema que hoy vemos y que es muy grave claramente
no voy a decir que desaparece, pero se reduce significativamente. Y si a eso le agregamos consejos de la magistratura que funcionen, oficinas comunes que en algún punto sirven para transparentar las gestiones de los tribunales y de cada uno de los jueces y eventualmente también de los fiscales, todos esos problemas se solucionan. Cuando uno quiere hacer estas soluciones, y habría que analizarla, la que plantea, pero el riesgo que hay es que llamémosle toqueteo o mover a los jueces y demás, ha sido usado con fines nobles o ideas nobles, ha sido usado por muchos gobiernos. Este caso que yo daba de Fujimori en Perú o Chávez en Venezuela, las dos iniciativas fueron hechas en el marco de proyectos del Banco Mundial que pretendían mejorar la gestión y transparentar, y políticos claramente con otras finalidades lograron estos sistemas transformarlos en algo que les permita a ellos manipular la justicia. Con lo cual, si bien yo siempre he sido partidario de este tipo de mecanismos, yo prefiero hoy soluciones más sistémicas, más un sistema que permita más controles cruzados, que permita más transparencia, que intervengan distintos actores, las audiencias orales, que forzar movimientos y renovaciones que puedan ser utilizadas por el poder político de turno para sacarse encima jueces o traer jueces según lo que les convenga. Entonces yo sería muy cuidadoso en ese tipo de herramientas que tratan de solucionar problemas estructurales y que la forma de corregir esos problemas estructurales es cambiando el sistema y no generando mecanismos adicionales, porque si hacemos trampa vamos a seguir haciendo trampa igual. Gracias. Angélica Cini hace una pregunta un poco más política. Dice, ¿en qué medida la ciudadanía podríamos desvelar estas trampas? ¿Qué estrategias efectivas y con quiénes habría que organizar para descubrir este tipo de maniobras perversas? Bueno, a ver, nosotros mañana el sábado a la mañana va a haber un Zoom interesante de las 3 fundaciones de Juntos por el Cambio, la Fundación Alem del radicalismo, la Fundación Pensar del PRO y la Fundación Hannah Arendt de Coalición Cívica, discutiendo muchas de estas cosas para tratar de bajarlas a un lenguaje más ciudadano y tratar de difundir esto. Nosotros vamos a tratar durante estos 30 días, 60 días, que va a seguir la discusión de la reforma judicial y van a seguir estos avances de contexto que yo señalaba sobre la justicia, y va a seguir funcionando la Comisión Veraldi, que tiene 90 días para terminar sus informes. Yo creo que es importante en esto, más que las trampas y las cuestiones, y a veces a mí me cuesta mucho, pero es bajar al lenguaje cotidiano y que la gente común se involucre con algunas consignas simples. Jueces interinos son jueces más manipulables por el poder político. Designación de tantos jueces juntos, claramente quiere el poder político colonizar o apropiarse de un lugar, lo mismo que aumentar el número de jueces de la Corte. Es decir, yo trataría de generar como estas cosas muy simples, estos mensajes muy simples para que la gente entienda y se involucra, la gente eso lo comprende, quieren correr a estos jueces que ya estaban en sus lugares y los quieren trasladar a otros lugares para que no sigan más con esos casos en los que intervinieron de corrupción. Quieren sacar al procurador para poner a una persona de su confianza como jefe de todos los fiscales, que es el último responsable de los temas de corrupción, pero no solo los temas de corrupción, sino que también otro tema que me parece importante para transmitir a la gente, es que a diferencia de las reformas nuestras en Justicia 2020 que buscaban una justicia penal más efectiva, no solo en casos de corrupción, sino también en casos de delincuencia común, de narcotráfico, de trata de personas, detrás de esto también hay una concepción ideológica de Zaffaroni en términos de la mínima intervención del derecho penal y la impunidad. Esto también se asocia con la liberación de los presos. Entonces también transmitirle a la gente cómo detrás de esta pseudo reforma lo que se busca es no solo impunidad de los casos de corrupción, sino también, lamentablemente, esta cierta trastocación del sistema de justicia que tenemos hoy, que la víctima termina estando más tiempo detenido que el victimario, o que nosotros estamos todos encerrados, pero a los presos se les da libertad y nadie los controla. Entonces,
Me parece que tenemos que ir sobre esas consignas claras, sencillas, de cómo esto lo afecta al ciudadano común. Me parece que es la clave para que se involucren, y en esto obviamente Córdoba juega un lugar central, porque son los 4 diputados de Córdoba los que van a definir la suerte de la reforma judicial. Es decir, hoy está bastante claro que esos 4 diputados, ya sea que den quórum o aprueben el proyecto en cualquiera de los 2 escenarios, aunque den quórum y se opongan al proyecto, son los que van a dar la llave para que el proyecto se apruebe. Por eso es tan importante que ustedes a sus amigos, a sus conocidos, a sus colegas y demás le transmitan esta preocupación y este señalamiento que en definitiva la reforma judicial se define en Córdoba. Jessica Robeto de Córdoba Capital pregunta, ¿cree que la liberación de presos, o por ejemplo los recientes casos conocidos de violadores que no fueron detenidos y toda la corriente de Zaffaroni que prima hoy en día, es una estrategia para generar la ilusión en la ciudadanía de la necesidad de esta reforma? No, yo en esto me permito creer que es todo parte del mismo esquema, es decir, los jueces que van a intentar nombrar en estos lugares son jueces que tienen las mismas ideas que Zaffaroni, que son jueces muchos involucrados en justicia legítima, muchos identificados políticamente con el kirchnerismo, y que quieren poner esos jueces para que sigan con la misma visión ideológica, que es invisibilizar a las víctimas de los delitos y seguir tratando al victimario como que fuera la víctima en realidad. Y me parece que es parte de lo mismo, es decir, liberar a los presos con algunos fallos que se dictaron y poner jueces nuevos que dicten más de estos fallos que liberan a los presos. Eso es parte del trasfondo ideológico, y obviamente dentro de eso también van los casos de corrupción, ¿no? Gente que libere de los casos de corrupción a los funcionarios públicos. Muchas gracias. Raquel Ferreira pregunta si existe alguna estimación del costo económico que tendría la reforma. Sí. Nosotros hicimos con una ONG muy seria, que también los invito a participar, que se llama Unidos por la Justicia, en la que yo colaboro. Se hizo un estudio, y lo que se estima como piso siempre puede ser muchísimo más, puede ir al infinito, pero el piso es un costo de aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales todos los años, que obviamente se ajustarán por inflación y por el aumento salarial, y como mínimo una inversión inicial de más de 2.000 millones de pesos, o sea que para el primer año serían al menos 5.000 millones, y de ahí en ascendente. Muchas gracias. Pregunta Eduardo de Belleville. ¿Cuál es la situación actual de Casali? ¿Cómo cree que va a terminar esta situación con lo que usted ya dijo? A ver, yo creo que el procurador es una persona muy honesta, muy seria, que no ha tenido ninguna mácula, ninguna mancha en toda su carrera, con lo cual no va a permitir ser atropellado o ser empujado hacia afuera. Yo creo que él va a mantenerse en su cargo como procurador interino hasta que la política se ponga de acuerdo en un procurador que genere consensos para reunir los 2/3 de los votos del Senado. Me parece que esa es la posición de él, que es la posición institucional, que es la posición que corresponde y es la posición que todos los ciudadanos debemos defender, ¿no? Me parece que ese es el punto central, y yo creo que él, por lo que ya ha manifestado públicamente, por las respuestas que ha dado además a los pedidos de informes de la comisión bicameral y demás, él va a seguir con esta actitud de rectitud y de compromiso con la ciudadanía, y creo que es alguien que merece todo nuestro apoyo. Gracias. Te agrego una pregunta yo. ¿Qué opinás de lo que dijo hoy Rafecas, o ayer creo que salió por los medios a decir que no cuenten con él si esto iba a seguir siendo así para un nombramiento de su candidatura? Ahí tengo versiones encontradas. Algunos dicen que no fue tan así lo que él dijo. Hay ahí algún contrapunto. En cualquier caso, si lo dijo, me parece inteligente, porque es una forma de tratar de acercarse al consenso y de tratar de acercarse a los 2/3. Si él se hubiera empecinado en llegar con una reducción de las mayorías necesarias para ser designado
lo pondría realmente en un lugar muy malo. Yo creo que esto fue, si es así que él lo dijo, fue inteligente. Habría que verificar si es verdad y hay que esperar a ver qué define también esta comisión de notables de si van a modificar o no esto de los 2/3 para reducirlo a mayoría simple o mayoría agravada en el Senado para la aprobación del procurador, que yo creo que podría ser inconstitucional porque generaría una regresión de derechos respecto de la ley vigente que exige 2/3, y además por la función y la equiparación con los jueces de la Corte, tanto en su régimen jubilatorio como en su función como cabeza de poder, también sería inconstitucional una mayoría menos gravosa que 2/3, con lo cual yo estoy convencido que esta idea loca que se le ocurrió, que también hay que admitir que fue una idea que en algún momento algunos senadores, incluso algunos de nuestro oficialismo, con algunos senadores de la entonces oposición se les ocurrió cuando estaba la situación de Gilles Carbó y llegaron a firmar un proyecto que rápidamente fue dejado de lado porque jurídicamente no era viable reducir esta mayoría. De hecho, el proyecto del Ejecutivo que mandé yo con el presidente Macri de reforma de la ley de Ministerio Público reformaba varias cosas, pero mantenía los 2/3 tanto para la designación como para la remoción del procurador. Muchas gracias. Una última pregunta por lo avanzado la hora de Iván Vigani. ¿Conoce la existencia de algún plan de implementación del Código Procesal Penal Federal, tanto en el interior como en Cava? No, lamentablemente nosotros dejamos un montón de trabajos hechos. Nosotros habíamos acordado con la Comisión Bicameral este plan de implementación. Nosotros le mandamos a la Comisión Bicameral sucesivos planes de implementación muy detallados, jurisdicción por jurisdicción. De estos planes la Comisión nunca los quiso aprobar en totum, es decir, aprobar todo el plan de implementación para llegar a la Ciudad de Buenos Aires y demás, sino que los iba aprobando por partes. Lo último que se logró por consenso en la Comisión Bicameral fue que el código ya hoy se aplica en todo el país para algún capítulo, sobre todo el capítulo que tiene que ver con derechos, que hoy se aplica para todos los procesos a nivel de la justicia federal, y habíamos acordado, aunque ellos nunca lo firmaron, avanzar con la Cámara Federal de Mendoza, como decía, que comprende todo Cuyo, la Cámara Federal de Rosario, que comprende todo Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, y luego eventualmente la Cámara Federal de Posadas. En Rosario y en Mendoza incluso se hicieron ya un montón de trabajos, reuniones con los jueces, todo, y la fecha que se había programado para ponerlo en marcha era casualmente marzo de este año. Lamentablemente, desde que nosotros nos fuimos del gobierno, no tengo conocimiento que ni el Ministerio, ni la Cámara, ni la Comisión Bicameral hayan hecho ningún plan y no hayan avanzado en nada el sistema acusatorio, con lo cual es una pena, pues ya se cumplió un año de la implementación en Salta y Jujuy, que se festejó en junio, se exhibieron resultados realmente muy, pero muy buenos y muy alentadores, y es una pena que el nuevo gobierno no haya dado ningún paso para seguir avanzando en esta implementación, ¿no? Ojalá nos enteremos prontamente de algún plan que ellos presenten para avanzar con la implementación. Bueno, muchísimas gracias, Germán. El documento de los 3 think tanks partidarios que nombraste recién, se los compartí a todos cuando les mandé el link, así que buenísimo. Les recomiendo leerlo porque es bastante profundo y es útil. Igual si alguien quiere sumar ideas o estar en contacto con quienes del espacio están dando esa pelea, que son las personas que comentaba recién Germán, nos pueden mandar un mail a profesionales@procba.com y generamos los contactos, o por Instagram en Profesionales Pro, o en Twitter como Profesionales Pro Córdoba, ProCBA, nos pueden contactar y los ponemos en contacto. Así que sí, muchas gracias. Y yo también, por un lado, agradecerte a vos y a todos los del equipo de Profesionales del PRO, agradecerle a todos ustedes, un placer, muchas caras también conocidas y siempre yo tengo mi corazoncito cordobés, he trabajado muchas veces como ministro, he visitado muchas veces la provincia y antes de serlo, y le tengo un cariño especial. Y a todos aquellos que quieran contactarme, escríbanle a Oscar y él les pasa mi teléfono, mi correo electrónico. Quedo a disposición de todos ustedes
para, bueno, seguir trabajando juntos en todo lo que podamos. Y creo que este mes, estos 60 días, yo lo hablaba con el expresidente Macri, que estoy en contacto permanente, también con Rodríguez Larreta, con el diputado Negri, es decir, con mucha gente, justo con Gil Lavedra también, y estos 60 días son cruciales para tratar de frenar esta ofensiva feroz que ellos han puesto en marcha, con acciones que son como cortinas de humo, que nos llevan la discusión, pero mientras tanto con otras acciones muy operativas y muy fuertes para correr a estos jueces, correr al procurador. Me parece que tenemos que estar atentos, transmitir la voz a todos nuestros amigos, conocidos, colegas, y mover mucho en redes y marcar nuestro disgusto con este avance sobre la República y sobre el Poder Judicial. Creo que es la única forma que tenemos de poder frenar este avance tan loco en algún punto, ¿no? Porque en un momento donde estamos todos encerrados, preocupados por la situación de la pandemia, con una crisis económica fenomenal. Yo hoy caminaba yo vivo en la provincia de Buenos Aires, caminaba acá en San Fernando y también en la ciudad de Buenos Aires, con todos locales cerrados definitivamente, con un montón de gente sin trabajo, con colegas abogados que tampoco tienen trabajo, no pueden vivir, y estar teniendo que defender la República de estos ataques realmente marca una especie de locura institucional muy preocupante, y creo que tenemos que tratar de todos en estos 60 días estar muy activos, muy atentos y tratar de generar masa crítica para frenar este avance, ¿no? Así que yo les agradezco mucho que hayan estado este tiempo conmigo, para mí es muy valioso, y les agradezco por este esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenas noches para todos. Gracias por estar presentes.